Bienvenidos a la socialización de la línea base de la modificación de licencia ambiental bajo resolución 889 de 2016, construcción de la nueva calzada Bogotá-Villavicencio, tramo Vijagual-Fundadores, Ruta Nacional 40. Bueno, desde que vamos a entrar en una introducción al proyecto con la construcción de la segunda calzada del tramo Vijagual, fundadores de la carretera Bogotá-Villavicencio, ruta 40, en el sector Maesairo, fundadores entre el kilómetro 82.700 y el kilómetro 85.600. El proyecto se encuentra en su totalidad en el municipio de Villavicencio y en 2 corregimientos y en 8 veredas, el Carmen y el casco urbano de Villavicencio. Este sector tiene una longitud total de 2.89 kilómetros y el 100% de su trazo transcurre en la superficie y por las veredas El Carmen y la zona de expansión urbana. La concesionaria es Vial Andina y vamos a hablarles en cuanto al proceso de abiótico. Bueno, en la geología encontramos 3 placas, que son la placa del Caribe, la Nazca y la Sudamericana, en las cuales nos presentan unas fallas geológicamente, que es la falla del Río Negro, Cervita, El Mirador, El Buque, Guaycaramo, Villavicencio, foliaciones y pliegues en los cuales se encuentran en el proyecto. Encontramos una geomorfología. El área de estudio está limitada entre el cinturón montañoso altamente deformado y la cuenca sedimentaria activa, la cual tenemos 2 zonas de interés presentadas, 2 grandes paisajes, unidad de geomorfología de relieve montañoso sedimentario y unidad de geomorfología de planicie acumulativo. Encontramos 2 procesos formodinámicos, que es el proceso antiguos, y los procesos activos, que es la activo actualmente encontramos como la erosión. En el paisaje encontramos 3 panorámicas, que es la panorámica 1, cobertura natural boscosa predominante, la segunda es cobertura natural vegetal de tipo productivo en el sector agropecuario, y la 3 es sobre los corredores viales. Encontramos una unidad de geomorfología de abanicos, terrazas y zonas planas. Encontramos de los paisajes de la calidad visual alta, media y baja. En el uso del suelo, pues encontramos que está por la infraestructura, la agroforestal, la conservación, la ganadería y forestal. De esto encontramos conflictos, uno más es el conflicto por subutilización moderada y el conflicto por subutilización severa. Encontramos 2 cuencas. La primera cuenca en la cual se desarrolla el proyecto corresponde al río Guayuriba, por el cual transcurre el 38.3%, que corresponde a 3.4 kilómetros del proyecto, y el 57.2% corresponde al 3.4 kilómetros del sector Vijagual, Maizaro, y el 61.7% que correspondería a 5.5 kilómetros restantes del total del proyecto, el 42.9% que correspondería a 2.55 kilómetros y el 100% del sector Maizaro. El fundador se desarrolla dentro de la cuenca del río Coa. Como pueden observar, ahí se encuentran las partes importantes de las cuencas. Calidad del agua, no se realizó un levantamiento de puntos de monitoreo de calidad del agua. El uso, en cuanto se determinó en el proyecto que el uso de recurso hídrico del área de influencia directa del proyecto es domiciliario, seguido por la parte comercial. Para el componente de hidrogeología se identificaron 13 manantiales, de los cuales 5 tienen permanencia perenne, 8 son de carácter intermitente, 4 se utilizan para uso doméstico y 9 no tienen ningún uso. También se identificaron 5 unidades hidrogeológicas conformadas por diferentes grupos litológicos, entre los cuales están acuíferos y acuitarios. La unidad número 1 es la más vulnerable, ya que son acuíferos libres de un espesor entre 10 y 30 metros. Para la geotecnia, la amenaza sísmica es alta, teniendo en cuenta las fallas geológicas activas o sismogénicas del borde llanero. Para la atmósfera tenemos una clasificación de clima de cálido húmedo y húmedo, una presión atmosférica de 4.628.2 hectopascales, una humedad promedio de 67,53%, una precipitación anual de 7.495 milímetros en su punto máximo, una temperatura promedio de 24,63 grados Celsius. El mayor brillo solar se presenta entre los meses de diciembre y enero, lo que coincide con la temporada de verano. La nubosidad es uniforme con 6 octas. En enero y febrero y diciembre son los meses más bajos con 5 octas.
Para la velocidad del viento tenemos que varía entre 1 a 3 metros sobre segundo. En la identificación de fuentes de emisiones tenemos fuentes fijas como la presencia de asadores de carne por la quema de carbón mineral y leña. Las fuentes móviles se presentan por la circulación de los vehículos que transitan por la vía actual. Para la calidad del aire se hizo un monitoreo de partículas de PM10, óxidos de azufre y nitrógeno, monóxido de carbono, teniendo como valores que no superan la normatividad ni en años ni en días. Para el ruido se identificaron 5 puntos como la vereda Buenavista, la vereda Mesetas, barrio Altagracia, barrio Araguaney y el punto a la altura de la carrera 49. Para las fuentes generadoras de ruido también tenemos fuentes movibles como la vía Villavicencio-Bogotá, vías urbanas de Villavicencio y fuentes hídricas, y como fuentes fijas tenemos extractores del túnel Buenavista, establecimientos comerciales y fauna. También se comparó con la norma tanto en horario diurno como nocturno, teniendo en el horario diurno 2 puntos que no cumplen con la normatividad y en la noche ninguno cumple con la normatividad. Ecosistema terrestre, unidad relativamente homogénea de organismos que obran mutuamente de procesos ecológicos y de elementos geofísicos como lo es el suelo, el clima y el agua. Para la descripción de los ecosistemas terrestres se tuvieron en cuenta las zonas de vida, los biomas, las coberturas vegetales y áreas protegidas presentes en este proyecto. Dentro de las áreas de especial significancia ambiental incorporadas al Sistema Nacional de Áreas Protegidas, deben ser conservadas por su biodiversidad la Reserva Forestal Buenavista o Quebrada Honda. Dentro de las áreas de ecosistemas estratégicos para la conservación del recurso hídrico, tenemos los nacimientos de fuentes de agua. Y dentro de las áreas de orden regional, se encuentra la vía proyectada para el tramo Bijagual-Maizaro Fundadores de la doble calzada Bogotá-Villavicencio que cruza por el área de esta reserva. La Reserva Buenavista o Quebrada Honda está ubicada en el municipio de Villavicencio y tiene una extensión de 1.396 hectáreas aproximadamente. Los biomas que encontramos es el helobioma Amazonía-Orinoquía, que se caracteriza por presentar en su mayor parte dos tipos de clima, el cálido húmedo y el cálido muy húmedo. El orobioma bajo de los Andes, que se caracteriza por zonas de montaña localizada aproximadamente entre 500 y 1800 metros sobre el nivel del mar. Y el peinobioma de la Amazonía Orinoquía, que se caracteriza por estar formado bajo diversas condiciones climáticas. En la zona de vida tenemos el bosque muy húmedo tropical y el bosque pluvial premontano. Las coberturas del suelo. Para este proyecto se identificaron grandes grupos de cobertura donde la mayor área corresponde a bosques y a áreas seminaturales. La importancia de las especies inventariadas en el área sirve de base para relacionar su potencial ambiental y su uso por parte de las comunidades asentadas en la zona. Un bosque ripario. Dentro del bosque ripario se hallaron un total de 19 especies, 16 corresponden a líquenes, 2 a hepáticas y 1 a musgos. A nivel de familia se encontraron 14 y el estrato en el tronco 18 especies. En 102 forófitos los hábitos de crecimiento para las hepáticas, foliosa para líquenes crustáceo y para musgos la forma de colchón. En el bosque fragmentado se hallaron un total de 7 especies, 6 son líquenes y 1 hepática. A nivel de familia se encontraron 7, 5 presentan un porcentaje de cobertura menor al 20%. Y para el mosaico de pastos con espacios naturales se hallaron un total de 7 especies, 5 son líquenes, una es del grupo de las hepáticas y 1 a musgos. Las 7 especies encontradas presentan abundancias muy bajas. Para la vegetación secundaria se encontraron 8 especies en total, 7 líquenes, 1 hepática y a nivel de familia se presentan 5. Dentro de las 8 especies encontradas, 4 presentan un porcentaje de cobertura menor al 40%. Y para los pastos enmalazados se hallaron un total de 2 especies, 11 líquenes y 1 hepática. A nivel de familia se encontraron 9. Las más abundantes son Critotezia striata con un 45%. Para los pastos limpios, 14 especies, donde 11 son del grupo de los líquenes, 2 son de hepáticas y 1 corresponde a musgos, con un porcentaje de cobertura menor al 20%. Y para la red vial se hallaron 7 especies, 6 líquenes y 1 hepática. A nivel de familia se encontraron 6. Los hábitos de crecimiento para hepáticas, foliosa para líquenes crustáceo. Tejido urbano continuo se hallaron 2 especies, 8 líquenes, 3 hepáticas y un musgo
5 presentaron un porcentaje de cobertura menor al 20%, y para el discontinuo se hallaron 5 especies, 4 líquenes y 3 presentan un porcentaje de cobertura menor al 20%. Para las zonas comerciales, el hábito de crecimiento es folioso y para la única especie de líquen que se presenta cobertura presenta una abundancia de 6,8%. En las zonas verdes urbanas son 7 especies, 6 para líquenes y una para hepáticas. Para las epífitas vasculares, los materiales y métodos fueron seleccionados aquellos árboles que presentaran una flora epífita representativa para la realización de estudios de diversidad de epífitas en bosques tropicales. Biótico informan la información de campo de los ejemplares identificados en la mayor resolución taxonómica de especies y géneros se elabora a través de una base Excel que establece los parámetros de riqueza, abundancia, frecuencia, estratificación, preferencia de porofitos y formación de la vida de cada uno de los organismos. Podemos ver los resultados a través de también la tabla de las especies observadas, que fueron 19 en su total, Jack 1, Jack 2, con los porcentajes de riqueza esperados. En ese caso, pues vemos también una curva de acumulación de especies donde nos representa los valores obtenidos de acuerdo a la tabla y al estudio realizado. Continuando, en los términos generales, la riqueza de los grupos taxonómicos epífitos vasculares se distribuye de manera heterogénea, donde pues se puede evidenciar la mayor representatividad de estas que corresponde a los angiospermas. Se podrá ver la tabla de riqueza de familias, estratificación vertical y formas de vida de las epífitas y la estratificación. Vemos el análisis de coberturas vegetales de las especies vasculares, donde vamos a resaltar en las siguientes tablas el patrón de distribución de la riqueza y en las abundancias de especies con la frecuencia de estas especies epífitas vasculares en el bosque de galería y ripario. También vemos el bosque fragmentado, donde pues vemos el patrón de distribución de la riqueza también. Vemos también la abundancia de especies, la frecuencia de las especies epífitas y también vemos el mosaico de las riquezas, en ese caso los patrones de distribución, la abundancia, la frecuencia de las especies epífitas vasculares y la estratificación de estas especies. Vemos el patrón de cobertura de pastos limpios, que hallaron un total de 11 especies, donde los patrones de distribución de la riqueza y la abundancia de especies y la frecuencia, pues vemos las tablas también como nos representan. Esto para también el tejido urbano continuo, encontrarán 5 especies con patrón de distribución, abundancia, frecuencia y estratificación. Dentro de un tejido discontinuo hallaron un total de 3 con lo mismo los patrones de distribución, abundancia, frecuencia, estratificación indirecta. Podemos ver la riqueza de especies en el área del proyecto, donde se resalta las aves con 219 especies, seguido de los mamíferos con 203 especies, los reptiles con 37 especies y por último los anfibios con 21. El porcentaje de familias que componen los diferentes órdenes de aves en el área de influencia indirecta del proyecto se encuentran 219 especies, 54 familias y 22 órdenes. En cuanto a los mamíferos, se encuentra dentro del área de influencia del proyecto 203 especies, 43 familias y 10 órdenes. Para los anfibios se encontraron 21 especies, 10 familias, 2 órdenes, y los reptiles 37 especies, 12 familias y 2 órdenes. La composición de especies en el área de influencia directa del proyecto en cuanto a aves, se encontraron 3 metodologías: redes de niebla, transectos y puntos de conteo, con una riqueza de aves de 74 especies, 62 géneros, 30 familias y 15 órdenes. Para las especies endémicas y migratorias se identificaron mediante observaciones directas e indirectas 11 especies con desplazamientos migratorios. Las coberturas identificadas en el área donde se llevaron a cabo los muestreos corresponden a la metodología CORINE, y las especies amenazadas se encuentran catalogadas en su totalidad como preocupación menor. Y en cuanto al índice de biodiversidad, para el área de estudio se reportaron 476 individuos de 63 especies de aves y se observa que el área donde se realizará la obra presenta una diversidad muy alta. La composición de especies en el área de influencia directa en cuanto a mamíferos se encontraron 4 metodologías, que son transectos, trampas y redes de niebla. Estas especies, las únicas que se encuentran amenazadas, solamente está el Leopardus, que se encuentra en un estado de amenaza preocupante.
Y por último se encuentran los anfibios, son 15 especies, 10 géneros, 8 familias y 3 órdenes. Y los reptiles con 2 especies, 10 géneros, 10 familias y 3 órdenes. Para la ampliación de este proyecto de las áreas no se van a presentar modificaciones, se mantiene tal y como se aprobaron mediante la resolución 881 del año 2016. La participación y la socialización con las comunidades es muy importante. Para este proceso propuesto se invita a los representantes de la acción comunal, líderes, autoridades, y la socialización sobre la necesidad del inventario forestal. Es importante resaltar que fue ampliamente difundida la información para asistir a la reunión y se encontró con que la asistencia fue muy poca a la realmente esperada. En el componente demográfico todos son muy importantes, pero encontramos que en 1936 Villavicencio se conecta con Bogotá. Tipo de la población asentada a nivel rural está el tipo blanco, mestizo y tradición campesina, y a nivel urbana, según el censo del 2005, dan el 97.2% mestiza blanca, el 2.4% racial palenquera, negro mulato, y en el 0.4% los indígenas. Las actividades sobresalientes a nivel municipal económicas encontramos en la caracterización de los grupos poblacionales. Se considera que las modificaciones del proyecto no se verían afectadas las comunidades étnicas ni los territorios legalmente titulados. La información sobre la población afectada se hace a través de las encuestas y se identifica que es un 0% de la población afectada. La población económicamente activa está entre los 18 y los 65 años. En la urbanización Araguaney tenemos el 76%, Llano Lindo el 69%, y en la vereda en Carmen no se identifican casas, el caserío está fuera de la influencia. El componente especial se realiza el análisis de calidad, cobertura e infraestructura. Encontramos los servicios públicos como el acueducto, saneamiento básico, electricidad, gas, residuos sólidos, telecomunicaciones y medios de comunicación. Los hechos relevantes en el área de la influencia del proyecto es en la urbanización Araguaney, no encontramos ninguna. En el barrio Llano Lindo, la constitución inicial no se tuvo en cuenta en los accesos al barrio. Se pensó que la vía nacional, la comunidad lo manifestó y ahora cuentan con 2 accesos. En el barrio Las Américas manifiestan que había presencia del conflicto, ya que se creó por izquierda política. Se registran muertes a causa de ello. Y en la vereda del Carmen ninguna hecho relevante. Para los efectos de la presente modificación no se presenta población a reasentar. Muchísimas gracias.